Este tío es Manuel Delgado Villejas. Más conocido como el Arropiero, es una de las mentes más perturbadoras de nuestro siglo. El mayor asesino en serie en España a tal punto que fue comparado con Jack el Destripador y el Estrangulador de Boston. Visitaremos los lugares donde este ser despiadado acabó con sus víctimas y exploraremos a fondo la cabeza de este monstruo. Empecemos haciendo una ficha criminal de este tío. Pero antes, vamos a organizar los objetivos que tenemos para hoy. En primer lugar, la ficha criminal. Después contaremos la historia que hay detrás. Y finalmente visitaremos los lugares donde ocurrió el horror. Manuel Delgado Villejas, alias el Arropiero. Esta persona puede definirse como un asesino en serie impulsivo, caracterizado por la falta de premeditación en sus crímenes y la brutalidad de sus métodos. Su perfil criminal está marcado por su psicopatía, conducta errática y una gran violencia física. Vamos a hablar sobre 5 puntos antes de visitar los lugares donde este pirado cometía sus asesinatos. Punto número 1. Una infancia traumática. Este tipo de situaciones se dan mucho en perfiles como el de Manuel, creciendo en entornos desestructurados y pobres. Su madre murió en el parto y su padre le abandonó cuando era un niño, dejándolo a cargo de familiares de los que recibía abusos y palizas. Analfabeto, sufriendo de tartamudez y dislexia, fue objeto de burla. Los niños son unos cabrones. Estas situaciones y que padecía problemas mentales fueron influenciando la personalidad de Manuel. Desde joven ya tenía comportamientos violentos, pero no fue hasta la edad adulta cuando comenzó a matar. Punto número 2. Aislamiento social. Este apartado es muy breve, pero quiero ponerlo para que sepáis cómo funcionaba la cabeza de Manuel. Vivía como un vagabundo, viajando constantemente por España y Europa, lo que le desconectaba aún más de la sociedad y de sus normas. Punto número 3. Predisposición genética. El estudio genético que le hicieron reveló que padecía una anomalía conocida como cariotipo 47XYY, también llamado el síndrome del superhombre. Bueno, esta condición se caracteriza por tener un cromosoma Y adicional en los hombres, dando un total de 47 cromosomas en vez de los 46 habituales. En algunos casos puede estar asociado con comportamientos agresivos, aunque esta afirmación es del todo controvertida y no concluyente. En su caso, los expertos consideraron que esta anomalía había amplificado su agresividad, aunque no fue la causa directa de sus crímenes. Punto número 4. Perfil criminal. El apartado más interesante. Nos situamos en los años 70. Un hombre común, aparentemente tranquilo, una persona como tú y como yo, que comienza a cometer brutales asesinatos, asesinando a hombres y mujeres. A él le daba igual. Confesó haber cometido 48 asesinatos, pero solo se le pudo relacionar con 13 de ellos por falta de pruebas. También confesó que mordía a algunas de sus víctimas en el cuello o en la cara, lo que combinaba con sus actos de estrangulamiento en un intento de apoderarse físicamente de ella. Aunque no todas sus víctimas fueron agredidas sexualmente, la mayoría de sus asesinatos tenían un componente sexual. Él mismo confesó que matar le daba una tremenda excitación, a tal punto que a sus víctimas, después de haberlas matado, se las o mejor dicho, practicaba necrofilia con sus cuerpos. Buscaba personas solitarias que se encontraban en lugares poco transitados, playas o zonas aisladas. Además, no mostraba señas de arrepentimiento y en sus confesiones hablaba de los asesinatos con frialdad, como si fueran actos inevitables o triviales. Lo más espeluznante es que su comportamiento fue descrito como el de un asesino en serie disociado, lo que significa que desconectaba completamente de la realidad cuando cometía estos crímenes, sumido en una especie de trance. ¿Pero qué hizo que despertara el monstruo que llevaba dentro? ¿Cuál fue su primer asesinato? Nos vamos al lugar donde comenzó todo. A ver si llegamos. Ahora nuestra misión principal es visitar 3 de los lugares donde mató al Arropiero. Nos ubicamos en 1964, el 21 de enero. Villejas vagaba sin rumbo por la costa de Garraf, donde nos encontramos, cuando vio a un hombre durmiendo sobre un muro bajo, con una chaqueta que le tapaba la cara. El hombre era un cocinero que había ido a la zona para recoger unos cubos de arena que necesitaba. Sí, no sé para qué querría unos cubos de arena. A lo mejor para hacer unos espetos. ¿Quién sabe? Villejas explicó que se le acercó sigilosamente y que con una piedra le dio fuertemente, lo que le provocó una muerte inmediata, sin que le diera tiempo a reaccionar.
Este fue su primer crimen reconocido y dentro de lo que cabe el menos violento. Ahora nos ubicamos en 1969, donde Villejas cometió uno de sus asesinatos más impactantes de su historial. El suceso tuvo lugar en la madrugada del 4 de abril, aquí en la calle Rocafort, donde se encontraba la residencia de Manuel Ramón Estrada, un próspero empresario y propietario de los muebles La Fábrica. Este solía recurrir a los servicios sexuales del arropiero, que no tenía inconveniente en atender tanto a hombres como a mujeres. Espera. ¿Cómo que servicios sexuales? Sí. Se prostituía. Manuel pasó gran parte de su vida dentro de este mundillo. No solo estaba dentro, sino que además destacaba, debido a que no eyaculaba, lo que es muy prestigiado dentro de esta profesión. Bueno, sigamos. Esa noche Villejas le dijo que tenía que subir su tarifa de 200 a 300 pesetas. Estrada lo rechazó y Villejas perpetró la barbarie. El asesinato fue de una brutalidad extrema. Arrancó la pata de una silla y golpeó a la víctima repetidamente. Los golpes fueron tantos y tan violentos que el cuerpo quedó irreconocible. Finalmente introdujo la pata de la silla por el ano, le robó el dinero y la cartera y huyó. Posteriormente el cadáver fue descubierto por dos mujeres de la limpieza, quien avisaron a las autoridades. Estrada fue trasladado al hospital pero no consiguió sobrevivir. El crimen, debido a su atrocidad, causó una gran conmoción en la sociedad de la época. Finalmente nos encontramos en Mataró, el 23 de noviembre de 1969, donde ocurrió uno de sus crímenes más violentos y sádicos. La víctima era Anastasia Moreno, una anciana de 68 años, quien tras volver a su casa fue atacada por Villejas. Villejas quería tener relaciones sexuales, por lo que la golpeó fuertemente con un ladrillo en la cabeza, produciéndole la muerte inmediata. Posteriormente, arrastró el cadáver hacia una riera cercana, donde lo arrojó. Al ver que había fallecido, comenzó a practicar actos de necrofilia con su cuerpo. Esto lo estuvo repitiendo los días siguientes con el cuerpo de Anastasia en descomposición, hasta que se descubrió este macabro hallazgo por unos niños que encontraron el cadáver tapado con un plástico azul, lo que puso fin a las acciones de Villejas con Anastasia. Ya estamos en Madrid y para finalizar la investigación... Espera, nos falta un punto por tratar. Tendremos que saber cómo acaba la historia. Punto número 5. Prisión y destino final. Este crimen y muchos de ellos no se habían investigado a fondo porque se habían cometido en el extranjero por falta de pruebas. Nunca fue juzgado porque se le consideró un enajenado mental. La Audiencia Nacional le decretó el internamiento en el psiquiátrico en el año 78, por lo que jamás, repito, jamás, pisó la cárcel. Los últimos años de su vida se los pasó en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, donde podía salir a pasear libremente. Pocos días antes de su muerte se le vio deambulando por las calles de Mataró. Qué ironía, ¿verdad? Y para finalizar la investigación, quería lanzaros una pregunta. ¿Qué es lo que realmente define una persona como humana?